En la Sergio, son bienvenidos los que saben que en el Internet de las cosas, lo que menos importa son las cosas. Bienvenidos los que no se quedan viendo cómo cambia el mundo, sino que hacen parte del cambio. Los que creen que la revolución digital no es solo para los que siempre están en un computador, porque la verdadera revolución no son los datos, sino cómo estos mejoran la vida del hombre. Bienvenidos los que aprovechan la transformación digital de la Sergio para transformar el mundo a un mundo mejor. Bienvenidos a la educación 4.0. La Sergio, nuevos profesionales para un mundo 4.0. Universidad Sergio Arboleda, Colombia y España, donde tú sí cuentas. Buenos días, ¿cómo están todos? Gracias por aceptar esta invitación a esta conferencia, o más bien conversatorio que hemos planeado para el día de hoy, retos de la escritura de proyectos audiovisuales. Cuento para este conversatorio con la presencia aquí en estudio del profesor Fausto Pérez Villarreal y vía Zoom estará con nosotros Connie Acosta, directora, productora de radio y televisión de la Universidad Autónoma del Caribe, y también está cursando una maestría en literatura con énfasis en narrativas de la Universidad Central de Colombia. Connie tiene, bueno, un buen haber en sus proyectos. Ha sido la libretista de Brutas Nada para Prime Video, Parientes a la Fuerza de Telemundo, que detrás de cámara me estaba comentando que está próxima a salir al aire, la negociadora de Claro Video, la fiscal de hierro para Netflix y TV Azteca, el ganador Nicky Jam para Netflix, La Ley del Corazón, RCN, y participa como analista y guionista de un largometraje, How to Catch You a Millionaire, de Ralph Kinnard. Bienvenida, Connie. Y aquí nos acompaña el profesor Fausto Pérez Villarreal para hablarnos también sobre el tema de la escritura de sus proyectos. Aquí tenemos su más reciente libro, Esa Bella Música de Acordeón. Fausto Pérez, he tenido la oportunidad de trabajar con él en diferentes proyectos. Y vamos a establecer este diálogo, este conversatorio, para que ustedes se animen a preguntar todas esas dudas que tienen para enfrentarse a redactar, a escribir proyectos para desarrollar contenidos audiovisuales.
Vamos sin más preámbulos a darle la bienvenida a nuestra invitada Connie Acosta. ¿Cómo estás, Connie? Hola Ramiro, muy bien, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Hola chicos, es un placer estar acá con todos ustedes. Bueno, nada, espero que lo que les pueda decir les sirva de mucha ayuda. Y hoy, Fausto, un placer conocerte también. Me Bueno, alegra mucho compartir este momento. chévere. Y Connie, ¿tú de dónde eres? Barranquillera, por supuesto. Barranquillera, pero te estoy notando así como un acentico ya de No, interiorana, no. ¿no? No, ¿Ah? no, 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 nunca. Nunca. No, las raíces no se dejan. Sí. Bueno, ahora que tocamos eso de las raíces, ¿te ha servido mucho para tu trabajo? Sí, por supuesto. Mira que de todas maneras, ahí me he encontrado como con muchas situaciones y con muchas historias que requieren de todo lo que uno es en esencia, ¿sabes? Porque precisamente eso hacen las historias, que se encuentran diferentes universos, que se encuentran como diferentes mundos y el hecho de poder traer uno como eso pequeño que tiene en esencia, siempre va a servir para construir historias. Y creo que una de las cosas más importantes, bueno, por ahí dicen que es, o sea, conoce a profundidad tu historia, conoce a profundidad tu contexto, pero también conócete a ti mismo. Entonces creo que eso siempre ha sido muy importante a la hora de escribir. Bien, y voy con el profesor Fausto Pérez, que el profesor Fausto Pérez precisamente escribe mucho sobre ese tema de las raíces culturales nuestras, las raíces de la región Caribe. Profe, ¿sirve de algo? Por supuesto, eh, con la bienvenida a nuestra querida coterránea Francis, Connie Francis, yo sé que es Connie Acosta, pero Connie Francis es una cantante que aprecio muchísimo, ya vieja, de los años 60, Connie Acosta. Sí, uno debe conocer su contexto, pero también conocerse a uno mismo, las raíces, porque lamentablemente en nuestras generaciones hay una especie de desconexión con la historia, con las raíces, con nuestro entorno. Entonces, yo le apuesto a eso, a escribir en lo que tiene que ver con lo nuestro, con la tierra, porque la historia nuestra no solamente estriba en las vivencias, los próceres de los aborígenes, también la parte musical, el hombre caribe, el hombre de la tierra, el ser anónimo. Entonces, el ser anónimo, el ser que no se conoce, entonces esa historia que aparentemente no son sobre personajes relevantes, también eh, permiten construir memoria. Ok, eso me da pie para algo. ¿Cómo se escogen los temas para escribir? Vamos con la dama. Connie, ¿cómo escogemos los temas para escribir? Perdón que estaba muteada para que no se filtrara el sonido. Hace poquito, de hecho, estaba hablando un poco de eso con mi equipo y había leído yo un ensayo muy bonito de Borges que se llama La muralla y los libros. Casi que dice que las historias están en todas partes. Entonces, yo creo que a veces las personas que pues nos dedicamos a escribir, y pues hablo de la ficción, ¿no? Que es donde me desenvuelvo yo, siempre esperamos que nos llegue como esa idea maravillosa que le guste a todo el mundo. Y la verdad es que la mala noticia es que eso no pasa. O sea, por ahí dicen que de Shakespeare para acá ya todo está inventado. Entonces, casi que aprender a crear y aprender cómo escoger esos temas tiene que ver con concientizarnos de que lo que vamos a hacer es contar, somos contadores de historia y vamos a contar de diferentes maneras visiones del mundo. Entonces yo creo que escoger un tema, uno puede escoger el tema, casi que del tema que tú quieras y del tema que te apasione y del tema que veas, se puede sacar una historia. Entonces está en la forma en la que vas a contar y está en la forma de aprender a crear, que creo que es lo más valioso y creo, ahora que recuerdo que esto se llama retos de la escritura audiovisual, uno de los retos más grandes que existen es aprender a crear, de verdad. Profesor Fausto.
Totalmente de acuerdo. Debe establecerse un matrimonio, una especie de matrimonio indisoluble entre el fondo, lo que se cuenta, y la forma, cómo cuenta la historia. Fíjense que tenemos el caso de una escritora de ficción y un escritor de realidades, porque la literatura no es un territorio exclusivo del escritor de ficción. La estética del lenguaje está ahí, hay que echar mano de ella simplemente. Ella cuenta, o ellos, los de ficción, cuentan historias creadas por ellos que contribuyen a que la imaginación crezca, y basados en esa pureza, en esa limpidez del lenguaje. Y el escritor de realidades también echa mano de esa estética del lenguaje para contar un hecho fidedigno sin distorsionar. Entonces, la magia está es cómo contamos la historia y tener los 5 sentidos abiertos, dejarse atrapar por la historia, que a la vuelta de la esquina puede surgir esa gran vivencia para contarla a través del sistema audiovisual. Entonces ahí está la magia, en cómo lo que cuentas, pero cómo lo cuentas. No hay que desprenderse de eso. Ok, una cosa. La parte de investigación nos arroja si el tema es bueno o malo, o ustedes consideran que todos los temas son buenos. Bien, quería decir algo. Steven Spielberg, por allá a comienzos de la década de los 90, abordó una temática sobre la Segunda Guerra Mundial, un tema trillado, un tema viejo, un tema que ha sido recurrente en el cine, y encima la filma en blanco y negro. Pero la magia está, es como cuento esa historia. La lista de Schindler. La lista de Schindler. No solo conquistar, sino colonizar el gusto del cinéfilo. Y entonces, y no solamente que es una gran historia, sino que fue aclamada, ganó Óscar, y entonces la historia, una gran historia por sí sola no garantiza un éxito o una gran muestra, ¿de acuerdo? Okay. Y una historia floja tampoco quiere decir que está destruida, sino ahí lo que nos dijo Connie ahorita, que es cómo la presentas tú, cómo lograr tú que un tema que es viejo, desgastado, tú lograr que conquiste y se apropie, colonice el gusto. Entonces es ahí donde se convierte en una obra universal e imperecedera. Connie. Pues toda la razón. Hay una cosa, y es que una historia mal contada es como una mala historia. O sea, puede que el tema sea interesante, puede que el conflicto sea poderoso, pero una historia mal contada se convierte en una mala historia. Entonces, ese es uno de los problemas más fuertes que tenemos. Yo creo que cualquier tema es poderoso si hay una sustentación de esa temática. Es decir, para poder contar una historia necesitas conocer la profundidad, y no solamente a la historia, sino a tus personajes, porque entre otras cosas, y vuelvo y hablo desde mi parte de ficción, una historia que no se trate de alguien, pues simplemente no tiene importancia, porque de hecho, digamos, el personaje es lo que te va a mover, y las personas nos hemos conectado tan emocionalmente que le queremos ver qué le pasa a esas personas. Y no hablo de una sola persona, hablo de muchísimas personas. Tú quieres saber qué le pasa a esos personajes. Pero entonces, precisamente para eso necesitas conocerlos a profundidad, y yo creo que ahí es donde cabe por completo la investigación. Necesitas investigar para conocer a tus personajes, necesitas investigar para conocer el universo. Más vale una historia irreal pero creíble que real pero increíble. Entonces, todo eso hace precisamente la sustentación de una historia. Ahora, tocas ese punto. ¿Hasta dónde ustedes como escritores se dan ese licenciamiento, o sea, de traspasar esa, digamos, esa línea? Bueno, en el caso de Connie, porque ella maneja ficción. En el caso suyo, profesor Fausto Pérez, cuando se enfrenta a una historia, pues estoy de acuerdo. La gente
se va a sentir representada en esos personajes. Ya se va a sentir identificada. Pero en el caso de usted que maneja el tema de documentales, que el documental se fundamenta netamente en lo que es la realidad, la verdad, hasta dónde uno se puede licenciar ese tema, Bueno, ficcionar algo. yo sí tengo un principio que es inviolable, o sea, no puedo tergiversar bajo ningún punto la verdad. Es decir, tengo que recurrir la descripción, a las metáforas, el poder investigativo, o sea, poner al personaje a hablar. Es que el personaje tiene la riqueza, o sea, soltarle el micrófono y que él hable, que él hable. Entonces, el problema es cuando no sabemos escuchar. El problema es cuando queremos contar lo que yo quiero contar, ¿no? Pero también démosle espacio a mi personaje, que él tiene voz, tiene sentimiento, tiene sus propios olores, su propio universo. Entonces, no hay que coartarle. Entonces, yo le apuesto a eso. La investigación es fundamental, la ubicación geográfica, el entorno, que mi televidente, por así decirlo, mi cinéfilo, sepa que es de noche o es de día, que hace frío, hace calor, que ese personaje, que lo que yo digo, que él siente, pero que lo sienta él, que lo exprese. Entonces tampoco puedo, digamos, invadir yo ese territorio. No, es que él en ese momento sintió, no que lo hable él, lo diga él. Connie, en el caso tuyo, que pues tú trabajas lo que es la ficción, pero cuando estás trabajando con unos personajes, digamos, o cuando la historia está fundamentada en unos personajes reales que todo el mundo conoce, que todo el mundo maneja, ¿cómo haces ahí? Pues mira, aunque el personaje no sea real, todos los personajes tienen su propia voz. Eso sí creo y me estoy dando cuenta que lo compartimos con el documental. Casi que nosotros podemos tener como un diseño de personajes, una creación inicial de la historia, pero a veces cuando tú estás argumentando la historia, te das cuenta que los personajes se van solos, que ya tú les pusiste un mundo y prácticamente son ellos los que reaccionan hacia eso que tú estás construyendo. Ya hiciste la investigación, ya creaste un mundo con tus personajes, ya los pusiste, pero ya lo que creaste con ellos es lo que va a reaccionar y lo que los va a hacer accionar y reaccionar al conflicto al que tú los vas a poner en la historia. Entonces, sí, ellos tienen su propia voz, tienen su propia forma de actuar. De nada te sirve tener un personaje que tú quieras que haga eso, porque es que no es lo que tú quieras que él haga. No es Connie la que está respondiendo a esas actuaciones, es el personaje que ya fue creado y que se está enfrentando a una u otra manera y reacciona de una u otra manera. Y cuando son personajes que generalmente hacemos de biopics, de personajes que tienen que están, pues, que la gente los conoce y que son cercanos a la realidad, sería una mentira decir que evidentemente esas historias no están ficcionadas porque lo están desde el momento uno, sino pues serían documentales porque son los que se apegan a la realidad. Pero desde el principio, sobre todo porque hay una cosa que nosotros tenemos que hacer y es generar conflicto. Cuando el conflicto se acaba, el bueno gana y si el bueno gana no hay historia. O mejor dicho, cuando el conflicto se acaba, así el bueno no gane, no hay historia. Entonces se acabó la historia. Entonces siempre nos va a tocar. Nosotros tenemos ahorita una historia que estamos trabajando de un personaje y precisamente pues lo que él quiere contar es cómo ha sido su evolución y la luz que él ha tenido y su trascendencia, y casi que la discusión de nosotros ahorita es, amigo, sin sombra no hay luz, entonces necesitamos mostrar tu oscuridad para poder ver la luz, y eso es como lo más difícil que nos encontramos cuando son esas biopics así, pero siempre se tiene que ficcionar, siempre, en el caso de nosotros, pues, obviamente. Ok, como para ir ya concretando cosas. Uno, todos los temas son interesantes, todos los temas son buenos. Dos, todo se debe fundamentar en una buena investigación. O sea, el investigar el tema nos va a permitir conocer todos los tópicos y poder ir como descubrir esos elementos con los cuales nuestra audiencia, nuestros lectores se van a identificar. Ahora, les suelto esta pregunta a los dos, perdón.
¿cuáles serían esas claves para identificar, digamos, esos conflictos que llama Connie en esa historia y poder agarrarnos de ella para contarla y que nuestro público se enganche desde la primera vez? Arrancamos con Connie. Bueno, mira, yo creo, ahorita estaba hablando de que uno de los retos más difíciles es de hecho aprender a crear y va un poco de eso. O sea, porque creo que lo que nunca nos va a fallar es la técnica, ¿sabes? O sea, siempre en ficción, vuelvo y digo, siempre esperamos que de pronto las ideas o el escritor romántico espera que las ideas le lleguen por el eureka. Y créeme, la técnica no falla. O sea, la mayor parte del tiempo, sobre todo para la gente que nos dedicamos a esto, o sea, que la tenemos no solamente como, o lo pensamos la escritura como un arte, sino también como oficio, y tienes que crear todos los días, la técnica no falla. Y la técnica es tener muy claro que necesitas profundidad al conocer tu universo y necesitas saber que tienes que hacer personajes entrañables. Y como dice Maki, o sea, las historias son metáforas de la vida y la vida es un conflicto perpetuo. Entonces, ¿qué necesitas? Saber qué quiere tu personaje, saber que ese personaje algo se le va a oponer, que él va a tener que luchar por conseguir ese algo y que al final lo conseguirá o no lo conseguirá, pero tendrá que sufrir un cambio emocional profundo. Entonces, digamos que con esa técnica de historia nos podemos apoyar mucho para encontrar conflictos en cualquier parte y de ahí crear puede resultar maravilloso. O sea, la técnica permite que la creación florezca y no al revés. O sea, no te acorrala, por el contrario, te hace florecer. Y eso es, yo creo que ahí es donde podemos empezar a explotar conflictos. Pues Fausto, interesante. Y ahora usted en el caso vamos a irnos a los documentales. ¿Cómo Sí. le encontramos? O sea, ¿cómo le vamos a dar rostro a una historia de eso? Ernesto Bacaula una vez me dijo, después que tú sepas escribir, lo demás fluye. Digo así, lo que tú sepas escribir, ya lo demás fluye. El problema es cuando tú no tienes, porque es que escribir te otorga eso. De pronto no hay inspiración, no te llega la musa, pero es que hay que estar trabajando. Yo no creo en la musa, que de pronto si llega, pero que me sorprenda que yo esté trabajando en el oficio, sentado en la máquina de escribir o en el computador. Porque es que lo que ella dice, Connie dice, es cierto, la técnica es la forma, es, digamos, lo sumo yo, cómo abordo, cómo no me repito a lo que escribí ayer. O sea, cómo el español es tan amplísimo, tan vasto, que nos permite contar una idea, mostrar una escena de diferentes maneras. Entonces, ahí, si tú careces de esa cualidad para escribir, para contar una historia, ahí sí estás mal. ¿De acuerdo? Pero dice, vamos a apelar, no tengo la inspiración, pero tengo la técnica. Vamos a aplicarla a ella, vamos a jugar con las palabras. Yo sostengo, en mi caso, sostengo una lucha permanente, bestial, sin tregua con las palabras, con las figuras, porque es contar historias. Yo no me como eso de que no, que la imagen vale más que 1000 palabras. No, la palabra es fundamental, igual que la imagen, tiene que ir matrimoniado. Y ahora que hemos hecho trabajos en llave, porque yo básicamente he sido un periodista, un redactor, escritor impreso. Con Ramiro he abordado el territorio, he combinado pues la prosa con las imágenes en movimiento y también las imágenes estáticas, porque uno dice, no encuentro la imagen para apoyar lo que estoy diciendo, entonces apelamos al recurso, buscamos al pintor, bueno, yo quiero que me pintes esto para recrear y de alguna manera hay ficción ahí. Claro, sí. Hay ficción, termina dándole ficción. Esta Laura Esquivel, la autora de Como agua para chocolate, me comentó también, me dijo que es cuando uno escribe un texto periodístico y uno le imprime su estilo, ya ahí está metiéndole ficción también, de manera indirecta, porque está creando un producto. La historia, nosotros vamos a una rueda de prensa, nos encontramos un personaje y ese personaje le habla y cada periodista que está convocado va a contar su historia. Sin, digamos, no tergiversa la verdad, pero siempre habrá algo diferente, siempre habrá una mirada diferente. Entonces, no estamos totalmente identificados con Connie. La técnica es fundamental y para el que trabaja con las letras,
se facilita cuando tú tienes cierto dominio, cierta destreza para escribir. Entonces, en ese caso, tócale bastante para poder aprender a escribir. Tocaría bastante, sí, Yo señor. no. Si no lo sabes, no se sabe. Sí, señor, totalmente. Sí, sí. Bueno, listo, ya entramos en esa parte y usted me da pie al tema siguiente. O sea, ese reto del papel en blanco. Cuando tiene uno la historia, listo, y se sienta a escribirla, ese reto, ¿cómo lo superan? Muy bien, quiero empezar. A mí me pasa, yo experimento la sensación del boxeador. Lo he entrevistado en mi condición de periodista. Todo boxeador que va a afrontar un combate, que va a subir al ring, siente temor. Claro. Tan pronto le dan el primer tramujazo, desaparece. Ya lo despiertan. También, todavía es la hora cuando yo voy a escribir algo, una noticia, una crónica, un reportaje, cuando voy el otrora papel en blanco, ahora el pantallazo en blanco, claro, ¿cómo empiezo? O sea, ¿cómo empiezo? ¿Cómo logro cautivar? ¿Cómo logro atrapar? Pero una vez construyo las dos primeras palabras, ya no hay quien me detenga. En el caso mío, las ideas fluyen. Eso sí, con lentitud, si es caso, yo me levanto, a veces me acuesto, cuando son los textos de largo aliento, un libro, llego, me acuesto, y tiempo, si voy a escribir es a escribir, nada de comida ni de distracción, me gusta la música, pero cuando vamos a escribir es sin música, o en música instrumental y bajito. Entonces, el papel en blanco, claro, eso creo, no sé si a Connie también le pasa. Digamos, le pasa eso, aunque sea fugazmente. Dale, ¿cómo empiezo? ¿Cómo agarro? Digamos que usted tiene su rito para enfrentarse al papel y escribir. Tiene un Totalmente, rito, lo tengo, sí, preparada, sí, señor. Para enfrentarse, ya no a la máquina de escribir, o todavía te metes en máquina de escribir, pues es puro computador sí, ya. Pero sí, ya claro, ahí el temor. Digo, ¿y ahora cómo lo empiezo? O sea, ¿cómo lo empiezo? Porque, es decir, no puedo repetirme. Es una pelea conmigo mismo. Ok, interesante. Connie. Es aterrador. y casi que con lo que empiezo, o bueno, nos pasa mucho en mi equipo, con lo que empezamos a escribir casi nunca queda. O sea, casi siempre es un primer borrador y siempre vamos, o sea, siempre sucede que cuando termino de escribir algo, entiendo que hice un buen borrador o un mal borrador, pero termina siendo un borrador, porque la escritura es un trabajo de reescritura, precisamente. Por lo menos nosotros podemos hacer hasta, recuerdo que en Parietas a la Fuerza hicimos 10 versiones de un capítulo, o sea, porque de verdad siempre hay que llegarle o necesitas llegarle a un personaje, o necesitas llegarle a un conflicto, o necesitas llegarle a lo que te está pidiendo el canal. Pero más allá de eso, sentarse a escribir siempre va a ser ese miedo de, bueno, y si no me sale bien, y si no es lo que quiero contar, y si no es lo que estaba buscando. Pero una cosa que es totalmente cierta, que lo dijo ahora Fausto, es que si no te sientas a escribir, si no te pones frente al computador, si no te quedas ahí haciendo solamente eso, no lo vas a hacer, o sea, no va a llegar por ninguna otra parte. Es como uno siempre tiene la tentación, o bueno, me pasa que tengo la tentación que me siento y digo, pero ahorita no, como que no me sale mucho, entonces voy, doy una vueltica y vengo. No, o sea, eso no funciona así. Si no te sientas y no te concentras y no te pones a escribir, entonces nunca vas a poder escribir. Pero es una de las sensaciones más aterradoras. Yo creo que eso, y cuando entrega uno el guión, bueno. Que es como, bueno, a ver si esto funcionó. pero son de las dos sensaciones más aterradoras que hay. Pero la verdad es que la única manera de que se pase ese temor es escribiendo, más nada. Querida Connie, quiero que sepas esto también, y Ramiro, todavía no he superado ese temor. Todavía cuando me toca presentar un trabajo, o sea, ese temor, o sea, es decir, el temor del principiante, ¿qué tal está? He escrito 18 libros, algunos laureados, algunos reconocidos, pero el temor está ahí latente, o sea, algo que yo no he podido superar. Profe, pero eso no será también
eso no le sirve a uno como escritor para poder seguir, digamos, superándose a sí mismo. Por supuesto, estamos hechos, el hombre y sus miedos, los temores forman parte del crecimiento. Es que a partir del temor es que uno se mide, uno progresa. Entonces, no es malo. Ese temor también nos sirve de aliciente para poder irse uno superando. Eso, en su propio proyecto. Por supuesto, es que prefiero el temor a decir, asumir la posición del necio. No, esto está bien y no admite corrección. El temor da licencia a eso para decir, no, hice algo que es susceptible de ser mejorado. Eso así lo tomo yo. ¿Te pasa lo mismo, güey? ¿Cómo? Por supuesto, porque tal cual es algo que no he perdido y estoy segura que no va a perder nunca. Creo que siempre voy a sentir el mismo sustico cada vez que entrego algo, pero sí te invita a ser mejor, sobre todo porque cuando uno escribe, digamos, ficción para ficción comercial, pues siempre tienes que, creo que uno no se acostumbra, pero debería acostumbrarse a que siempre estás escribiendo para alguien más. Entonces, siempre alguien te va a leer, siempre alguien va a ver lo que estás viendo. O sea, yo siempre, cuando mis productos van a salir al aire, siento una emoción grandísima, como si fuera el primerito que va a salir. Pero el susto es horrible. O sea, el susto es horrible porque también digo, bueno, y si no le va bien, y si la gente no lo recibe, y si Y a muchos no les va bien. Entonces uno siempre trata como que, bueno, ¿qué pasó acá? Como para tratar de ir investigando más, de superar a uno sobre lo que pasó, de todo ese cuento, y es un proceso. Yo creo que uno siempre está entrenándose en el ser escritor y no es una cosa como que ya aprendiste lo que aprendiste y de ahí me mando. No, pues siempre es un proceso, siempre las nuevas generaciones están exigiendo cosas nuevas y están exigiendo reinventarse, entonces a uno le toca así todo el tiempo. ¿Fue muy difícil para ti entrar en este mundo de la escritura y de la escritura para contenidos audiovisuales? ¿Qué tan difícil es? Pues mira, yo tuve una ventaja grandísima que todavía le agradezco mucho a mi universidad por eso. Y también fue el hecho de que cuando yo estaba estudiando había un convenio con RCN que se llamaba el Taller de Lectores Junior. De ahí, de hecho, saqué una de las cosas a las que me dedico actualmente, que también además de escritora soy analista de contenidos. Y a mí eso me sirvió muchísimo precisamente porque tuve una entrada de RCN en la que pude conocer a una pareja de escritores que actualmente son mis socios. Les podría decir que fue difícil, no en la entrada porque tuve esa ventaja, gracias a Dios, sino en el permanecer, porque es un entrenamiento constante. Yo empecé siendo asistente de libretos e investigadora de los temas que tratáramos en las historias. Te voy a entonces, un tie-break ahí. Asistente de libreto. ¿Cómo es eso de asistente de libreto? el de todito, el que se encarga de que lo que sale quede absolutamente perfecto en el libreto, que, bueno, aparte que obviamente no hayan errores de ortografía, que las marcaciones sean correctas, porque evidentemente los guionistas estamos muy ligados obviamente a la producción y la producción exige ciertas cosas y son rigurosos en ciertas cosas del guión. Casi que es necesario que vayan correctamente marcados y poco a poco también vas aprendiendo a hacer cosas como que no existan problemas de continuidad, que los personajes sean emocionalmente consecuentes y todas esas cosas que muchas veces en el mismo proceso de guión, sobre todo cuando escribes en equipo, se pueden dejar pasar. Entonces casi que eres un pulidor del guión para que el guión salga y la memoria andante de todo el equipo. Entonces, porque si estás escribiendo, cuando escribes una historia de 80 capítulos
y eres el escaletista, y lo digo ahora con razón de causa porque ahora soy escaletista, se me olvida lo que pasa en el capítulo 5. Afortunadamente tienes a un asistente de libretos que tú le preguntas, ¿tú te acuerdas cuándo fue que pasó esto y esto y esto y por qué fue que pasó esto y esto y esto? Y ahí tienes a la memoria andante que te va a decir, pasó por tal, tal, tal y tal y tal y está en el capítulo tal. Entonces, casi que, o sea, es como un salvador. Y bueno, fui esa salvadora durante un tiempo. Pero fue un entrenamiento que me sirvió muchísimo porque al mismo tiempo di con dos libretistas que, como te digo, actualmente son mis socios, que fueron casi que mis maestros en todo el proceso de la escritura, y que me iban presentando como ciertos retos, ¿no? Para entrenarme poco a poco, yo me fui por el lado de la escaleta, diálogo, me gusta dialogar, pero me gusta más estructurar historias y argumentar historias. Entonces, siempre es difícil, pero también dicen que lo malo de la rosca es pues no meterse, ¿no? Entonces, toca abrirse camino y toca pues entregarlo todo, evidentemente, sobre todo para permanecer y estar atento al cambio. Ok. Si la Profesor, entrada es difícil, permanecer es más difícil todavía. aquí una generación en la suya, fue difícil entrar a las letras, a escribir en los medios. En los medios, no, fíjate que no, yo fui en coche, yo estaba en cuarto de bachillerato, cometía errores y Fabio Poveda me abrió 2 páginas en el diario El Heraldo y me daba bombo y porque él ponderaba digamos, la parte creativa. Él decía, hay errores y no, yo tenía compañeros que estaban terminando la universidad, recuerdo amigos en la universidad, y nada, no, se les veía dificultad. Y yo tenía amigos ya avanzados en 8º semestre, yo estaba apenas en 1er semestre, y ellos me veían Fausto Pérez, o sea, un pelado apenas, y ya yo estaba empezando, ya escribía en el Heraldo. O sea, para mí todo se me dio. Pero ¿a qué puede atribuir usted eso? Porque eso no es simplemente por lo biológico, ¿no? No, pero también Algo tiene que haber. yo digo, tuve un poco de suerte también, o sea, coincidí en el momento preciso. No creen en la musa, pero creen en la suerte. Es posible, yo tenía muchas imperfecciones y estuve ahí en el momento, o sea, se me dio la oportunidad y así fue. No sé en qué momento se dio todo. Estaba en cuarto de bachillerato en el José Eusebio Caro y cuando yo recuerdo que sacaba un artículo, me los publicaban o sea, constituía un acto cívico. Y me sirvió mucho lo que hice en prensa para lo que estoy haciendo en televisión. Ahora contigo lo digo. Entonces ya veo que he construido, o sea, porque es que yo digo, para escribir para televisión ya es más fácil. Más fácil, ¿por qué? Porque cuando es en prensa, tú tienes que describir, tienes que mostrar. Aquí no, aquí ya no voy a describir que el cielo es azul, no tengo que preocuparme por mostrar los olores porque, o mostrar el paisaje, porque ya está la imagen ahí. Entonces, es un cambio que he notado que se da. Bueno, esa es desde mi percepción. Sí, de su experiencia. Son códigos diferentes. Lo importante es que sí es estar en concordancia con una buena historia, pero no es suficiente. La buena historia se derrumba si no hay una gran voz, una gran narración. Cori, tú tocabas algo de las nuevas audiencias. Muchas de la experiencia que te veo está centrada en pantalla clásica, en la pantalla de televisión. ¿Estás haciendo cosas para esas nuevas pantallas, para esas nuevas audiencias? ¿Y qué retos te has encontrado con esta, digamos, esta época en que estamos entrando? Sí, claro. Sí, por supuesto. Desde que yo creo que cuando solamente me dediqué a pantalla clásica, como la mencionas, fue cuando estaba, precisamente cuando había empezado de asistencia a libretos. Pero ahora, digamos, en Punta Fina, que es mi empresa, nosotros cubrimos como los dos flancos, ¿no? Por eso hemos mandado historias como La Negociadora, como La Hermandad, que son historias que van para las OTT.
y para estas nuevas plataformas, ¿no? Entonces, básicamente los retos que se presentan es que es una audiencia totalmente diferente a la audiencia clásica, porque la persona que se va a sentar a ver plataformas son personas que van a dedicar su tiempo a ver lo que tú estás creando. O sea, no es una persona que va a estar, no sé, cambiándole el pañal al bebé mientras escucha la telenovela. No, es una persona que se sienta frente a la pantalla a seguir cada uno de los capítulos y probablemente se los mande uno tras de otro. Entonces, hay que estar muy atento a cuáles son esas exigencias. Por eso ahorita hablaba del conocer el contexto, porque necesitas saber qué es lo que están buscando las plataformas. Y ahorita lo que se están buscando son precisamente historias de personajes. O sea, si los personajes no son entrañables, si no es alguien que tú vas a querer seguir de principio a fin, no es una historia que acepten. Porque siempre se tienen que tratar de alguien. A pesar de que tengas un conflicto poderoso, a pesar de que siempre se tiene que tratar de alguien. Recuerdo que HBO ahora exige para poder leer una historia, exige que le presentes 3 páginas y en esas 3 páginas necesitan saber cómo evoluciona tu personaje durante toda la historia, para saber cuál es el cambio, la evolución emocional que va a tener el personaje. Entonces, creo que ese es el reto más grande y sobre todo investigar el entorno. Ahorita hablaba de que habían historias en todas partes, pero también hay personajes en todas partes. Entonces, recuerdo que una vez en un taller de pitch, uno de los consejos que nos daban era escuchen a la gente que hay a su alrededor. O sea, escuchen, cuéntenle su historia no a su mamá o a su papá o al amigo más cercano que tengan que les va a decir que todo está perfecto. Cuéntensela a alguien, a un desconocido. Creo que nada más lo hice una vez en la vida y pasé el bochorno de mi vida, pero creo que fue la mejor experiencia que he tenido, porque de verdad, una vez cogí una señora en un Starbucks y yo, señora, es que yo necesito que me haga un favor, voy a escuchar una historia que voy a pichar mañana. Entonces, o sea, y le conté el cuento y creo que me dio el mejor feedback que he tenido, precisamente por eso, porque se trata como de escuchar de todo lo que está alrededor. Y mira que ahorita que decía Fausto, que las puertas están abiertas, por supuesto que hay un talento y estoy completamente segura de que lo tiene, si no, no estuviera escribiendo todos esos libros. Todas las personas que nos dedicamos a esto, o sea, tenemos que tener un talento, bien sea si creen en Dios, regalado por Dios, yo sí, pero también hay una cosa y es que ahora ahora ya hay algo que sucede que no sucedía antes, por lo menos en la parte ficcional, y es que ahora no todo se le deja a los escritores que han hecho por años y años televisión y por años y años no. Las plataformas están interesadas en escuchar a los nuevos escritores porque son ellos que vienen con historias que no han sido contadas o con formas que no han sido contadas, que son los que te están presentando cosas de las nuevas generaciones que necesita ser contado. Y eso es absolutamente atractivo. O sea, ya las cosas no se cuentan como se contaban antes. Entonces, eso es absolutamente atractivo. Por eso ya no vale tanto si llevas, pues por supuesto que vale, evidentemente la experiencia, pero eso no quiere decir que no vas a tener una puerta abierta si no llegas con una historia y con un personaje lo suficientemente poderoso. Quiero que me cuentes algo, no sé si pequeño, de la hermandad. La hermandad. La hermandad es una historia, bueno, fue una de las primeras series que lanzamos en OTT y pues una de las series de las que más me siento orgullosa. La hermandad es la historia de un psicólogo conductual que encuentra a los asesinos de su familia y que él empieza a tratar a los asesinos de su familia psicológicamente, haciendo que ellos mismos se maten a través de sus fobias y sus miedos. Esa es un poco la premisa de la hermandad. Y fue una historia fue una historia que a mí me ayudó mucho personalmente porque fue una historia en la que hice como toda esa exploración de conocernos a nosotros mismos, ¿no? O sea, es muy difícil escribir. A veces la gente piensa que si uno no es tal cosa, no va a poder escribir sobre eso. Por ejemplo, nos ha pasado mucho que actualmente dicen, no, es que si tú no eres feminista, no puedes escribir sobre el feminismo.
Y yo pienso que eso es un poco, si tú no eres asesina, no puedes escribir sobre asesinos, no. O sea, ahí está la investigación, ahí está la búsqueda, ahí está el empaparte, ahí está en el confiar y en el investigar sobre tus personajes. Y la hermandad tuvo mucho de eso. O sea, la hermandad tuvo mucho de conocer tanto a ese personaje a profundidad para saber que tenía un conflicto interno supremamente poderoso y que ese conflicto interno iba a ser lo que lo iba a llevar a través de la historia para enfrentar el conflicto que iba a seguir. Entonces, nosotros hicimos 2 temporadas de ella, fue proyectada en Claro Video y en Fox, todavía está. Aprovecho y hago la cuña por si la quieres ver. Y fue una historia que de verdad nos apasionó muchísimo. La estoy disfrutando, la estoy disfrutando. que Fausto la por está eso, disfrutando. Me alegra. Por eso le pregunté. Quería así que le dieran un spoiler ahí, Sí, pero sí. bueno, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo, Connie. Qué chévere, qué rico. Tenemos otra conferencia inmediatamente desde este punto, bueno, en este mismo máster, pero desde otro punto. Por eso nos toca ya ir cerrando. Pero me encanta volver a verte. Hago la cuña que yo tuve a Connie en un salón de clase y desde ahí ya pintaba lo que iba a hacer porque era muy inquieta y llegaba con sus textos y estaba siempre mostrando sus escritos y me fascina todo esto, verlos a ustedes cuando ya están en el medio profesional y triunfando. A uno se le hincha el pecho y uno dice qué chévere. Me encanta todo eso y desde ya quedamos matriculados con otro conversatorio, ya que no tengamos la presión y eso y más. Yo quisiera hacerlo para las clases con los chicos, que ese es básicamente el principal reto al que se enfrentan, el tema de la escritura. No les es fácil y uno, a pesar de que les va dando los tips, investiguen. No hay tema malo. Hay temas mal investigados. Porque en esa investigación ustedes van a empezar a descubrir cosas que los van a llevar a cómo contar esa historia, ¿verdad? Y cómo atrapar a la gente. Sí, y yo iría más allá. A veces el tema es hasta bien investigado. El problema es que es mal contado. También. Las dos cosas. Así es. Connie, ¿qué le dices a los muchachos? Bueno, yo creo un poco lo que les venía diciendo ahorita, chicos, no pierdan de vista la técnica, no pierdan de vista eso porque no esperen que siempre, afortunadamente a uno a veces le llega la inspiración, a veces, pero si se quieren dedicar a esto y quieren convertir la escritura, como digo, no solamente uno puede hacer arte siempre que escribe, siempre, pero si además quieren vivir de esto, no pierdan nunca de vista la técnica. O sea, siempre eso los va a ayudar, les va a hacer crecer la creatividad. Y yo creo que eso va a ser lo más importante siempre que necesiten recurrir a una historia y volver a una historia. Lo final. ¿Se puede vivir en este país de escribir? Por supuesto que sí. Y no solamente muy bien. Se puede vivir muy bien. Bien, chévere. Aquí los chicos te están diciendo que excelente, muy chévere. Laura Suárez aquí pendiente. Bueno, cerramos aquí. Muchas gracias A nuestra invitada. Gracias al profesor Fausto Pérez también por compartir todas sus experiencias, todo su conocimiento. Connie, agradecido. Y vuelvo y repito, pecho hinchado contigo, mi amor. Muchas gracias, saludos a todos, chicos, Jóvenes. y éxitos a todos. Chao, Fausto, chao, Ramiro. Chao, querida. Chao. Bueno, hasta aquí esta conferencia y los dejamos con la que viene inmediatamente. Chao. Chao. En la Sergio, son bienvenidos los que saben que en el Internet de las cosas, lo que menos importa son las cosas. Bienvenidos los que no se quedan viendo cómo cambia el mundo, sino que hacen parte del cambio. Los que creen que la revolución digital no es solo para los que siempre están en un computador, porque la verdadera revolución no son los datos, sino cómo estos mejoran la vida del hombre. Bienvenidos los que aprovechan la transformación digital de la Sergio para transformar el mundo a un mundo mejor. Bienvenidos a la educación 4.0. La Sergio, nuevos profesionales para un mundo 4.0. Universidad Sergio Arboleda, Colombia y España, donde tú sí cuentas.